En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Miren lo que dice el Señor. Bueno, seguimos nuestro estudio en esta mañana de la primera carta del apóstol Juan. La semana anterior iniciamos el capítulo 4. Estudiamos los 3 primeros versos del capítulo 4, en los cuales el apóstol, recuerden, nos exhortó a evaluar la enseñanza que recibimos, a evaluarla para determinar si en realidad lo que estamos escuchando proviene de Dios. El apóstol nos instó a no creer todo lo que oímos, muy importante, pero a constatarlo comparando lo que escuchamos con la palabra de Dios. Y un punto fundamental del pasaje de la semana pasada que tenemos que tener en cuenta en esta mañana para poder comprender el mensaje de hoy es algo que dijimos con respecto al espíritu que está detrás de todo falso maestro. Hablamos y argumentamos que detrás de todo falso maestro hay una influencia satánica, así no lo parezca. El objetivo del enemigo a través de la enseñanza de los falsos maestros es apartar a las personas de la verdad. Eso es algo que tenemos que tener claro. Apartar a las personas de la verdad salvadora de Cristo. ¿Para qué? Pues para que la gente se pierda, para que no puedan ser salvos. En el contexto del pasaje que hemos estado estudiando, los falsos maestros que acechaban a las iglesias a las que Juan dirige su carta, recuerden, lo dijimos la semana pasada, negaban la naturaleza humana de Cristo, ¿se acuerda? Porque decían que lo físico, lo material era malo y lo espiritual era bueno. Entonces el argumento era que si lo físico es malo, Dios no puede venir como un hombre y por ende Jesucristo no puede ser hombre. Entonces esa era parte de la falsedad que se estaba predicando en estas iglesias en tiempos del apóstol Juan. Por esta razón, hermanos, en el pasaje de la semana anterior, Juan les dice básicamente, si ustedes quieren saber cuando una enseñanza viene de Dios, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que escuchar, y cualquier persona, cualquier predicador que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? O sea, basado en la herejía de esa época, la herejía principal de esa época. Él les dice, ustedes tienen que escuchar, y si una persona niega la humanidad de Cristo, entonces ese es un falso maestro. Pero si esa persona confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entonces es de Dios. Y esa era la señal para los creyentes recipientes de esta carta. Ahora, dijimos también la semana anterior que si bien es obvio que esto mismo aplica en nuestro día, porque si usted hoy llega a una iglesia y en la iglesia empiezan a decir que Jesús no es humano o que Jesús no es Dios, usted seguramente sabrá, no, este es un falso maestro. El problema, dijimos la semana pasada, es que las herejías se han convertido en mucho más sutiles, se han vuelto más sutiles. Ya no es tan fácil detectarlas. Y la razón por la cual las herejías son difíciles de detectar es por esto, porque la gran mayoría, por lo menos dentro del llamado cristianismo, la gran mayoría están mezcladas, lo dijimos, con ingredientes de la verdad. Eso hace que sea difícil la detección de las falsas doctrinas. Hermanos, muchos maestros en nuestro día promueven mentiras, escuche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Utilizan al Señor para darle una autenticidad a sus mensajes, a lo que están diciendo. Pero ¿qué hacen en realidad? Oscurecen la verdad de la persona de Cristo y su propósito redentor. ¿Para qué? Bueno, para dar paso a otro Jesús. Esto lo hemos hablado, a otro Jesús. A un Jesús distinto, a un Jesús inventado por el hombre, que existe básicamente para cumplir los deseos mundanos de las personas. En el pasaje de esta mañana, el apóstol Juan continúa refiriéndose a los falsos maestros y los presenta como aquellas personas que el mundo oye.
Las personas a quienes el mundo oye y los contrasta con los verdaderos hijos de Dios. El mensaje de esta mañana se titula La voz que el mundo oye. Nuestro texto de estudio lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4, los versos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6. Vamos, por favor, hermanos, a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Dice el Señor: hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Iniciamos diciendo, hermanos, que hay algo que tenemos que tener muy claro en nuestra vida, y es que nuestra salvación es trabajo de Dios. Lo voy a decir otra vez. Nuestra salvación es trabajo de Dios, es un milagro espiritual, lo hemos dicho, que tiene lugar cuando a través de este mensaje, del mensaje contenido en este libro, a través de la palabra del Señor, Dios nos concede vida. Acuérdese, todos estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios a través de su palabra nos concede vida y nos concede el don de la fe para que entonces podamos creer en el Señor Jesucristo. Y en el proceso entonces ser reconciliados con Dios y heredar la vida eterna. Sin ese milagro producido por el Señor en su corazón y en mi corazón, toda persona, escúcheme hermano, toda persona está destinada a enfrentar la justa ira de Dios, recibiendo como pago una eternidad que es opuesta a la eternidad del creyente. Y es una eternidad representada por un terrible tormento. Es importante que entendamos y escuchemos estas cosas. Le ruego que ponga mucha atención, hermano. El objetivo de Satanás a través de las falsas doctrinas es buscar que la mayor cantidad de personas se pierdan. Por favor, entienda que Satanás no tiene buenas intenciones. Por favor, entienda que el objetivo de Satanás es que la gente muera eternamente. Por eso decimos con frecuencia, esto no es un juego. La iglesia no es un juego. Es el lugar donde se predica el único mensaje que tiene poder para salvar. Hermanos, Satanás quiere, a través de los falsos maestros, que casi siempre lucen muy bien y son muy convincentes, como lo dijimos la semana anterior, que la mayor cantidad de personas terminen en ese tenebroso lugar. Y digo lugar porque es un sitio, es un lugar. Hay personas que piensan que el infierno es un estado espiritual. No es lo que el Señor nos dice en su palabra. El infierno es un lugar físico que el apóstol Juan llama el lago de fuego y azufre en Apocalipsis. Y donde el Señor Jesucristo repetidamente dice en su palabra, allí en ese lugar será el llanto y el crujir de dientes. Lo dice repetidamente, hermanos. El Señor Jesucristo permanentemente está dejándonos saber que hay efectivamente un lugar de tormento, contrario a lo que la mayoría de la gente enseña hoy. Y ese lugar físico será habitado, escúcheme, por los cuerpos inmortales de todas las personas que rechazan a Jesús. ¿Me está poniendo atención?
Todos ellos serán resucitados para comparecer delante del trono de Dios y ser juzgados. Apocalipsis 20, 11, 15, ahí usted lo puede ver. Ese es el destino que Satanás busca para las personas. Destino que solamente cambia a través del poder de este evangelio, porque no hay otro. El poder del evangelio que produce fe salvífica en el corazón del hombre. Hermanos, Satanás sabe que ningún otro mensaje tiene poder para salvar. Él lo sabe, créame. Y por eso se asegura de difundir falsas doctrinas. Repito, muchas de ellas usando el nombre de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para generar en la gente que los escucha una falsa certeza de su salvación. Para que la gente crea que todo está bien, cuando en realidad todo no está bien. Ahora, el creyente, si usted es un creyente, nosotros los creyentes tenemos una gran victoria. Yo casi no hablo de la palabra victoria, porque estos individuos la usan mucho, pero hoy la voy a usar. Nosotros tenemos una gran victoria sobre los planes malignos de Satanás. Es lo que vemos en el verso 4 de nuestro pasaje. Se los leo otra vez. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido. Significa, tenemos la victoria. Han vencido a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermanos, el creyente es posesión de Dios. Es lo primero que dice, hijos míos, ustedes son de Dios. Ustedes son propiedad de Dios. Ustedes han sido comprados con la sangre de Cristo y han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Somos propiedad de Dios, le pertenecemos a Él. Y al ser posesión de Dios, le voy a decir algo hermoso. Estamos seguros en Él. Estamos seguros en Él. Y nada, escúcheme, nada puede hacer el enemigo, nada puede hacer Satanás para cambiar la gloria de nuestro destino eterno. Nada, nada. La salvación del creyente es irrevocable, es inmodificable. Nada ni nadie nos puede arrebatar la herencia que Dios nos ha prometido a toda persona que cree en Cristo. Nadie. Y en ese sentido, los hermanos de la iglesia primitiva y nosotros somos vencedores. Hemos vencido a los falsos profetas, porque las artimañas de engaño de Satanás a través de los predicadores falsos ya no pueden cambiar nuestro futuro eterno. Ya no lo pueden hacer. Ya no lo pueden hacer. Hay personas que piensan que el cristiano puede perder su salvación. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo con respecto a nuestra seguridad. Juan 6:39, escuche. Esto es el Señor Jesús hablando, no soy yo, es el Señor Jesús. Escuche. Y esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Posteriormente, en el verso 44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si usted cree que usted es un cristiano porque usted es muy espiritual, escuche lo que el Señor nos dice. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Y qué dice luego? Y yo lo resucitaré en el día final. Es glorioso. El Padre nos lleva a Cristo y estaremos con Cristo por toda la eternidad. Hermanos, ¿cuál es el punto? No hay nada que los poderes oscuros puedan hacer para robarnos nuestra salvación. Nada, nada. Es cierto que la razón de ser de los falsos maestros es diseminar el engaño para perdición, pero dicha perdición ya no es posible en nuestra vida. Hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado. Ahora, esto no significa, y aquí esto es vital para todos, eso no significa, hermanos, que las falsas doctrinas no sean dañinas para nosotros.
No pueden cambiar nuestro destino eterno, pero pueden hacer daño, pueden confundir. Y es justamente para evitar ese daño que las falsas enseñanzas pueden causar, que el apóstol nos llama a poner a prueba la doctrina que recibimos, que fue el mensaje de la semana pasada. Dicho en lenguaje coloquial, lo que nos dijo el apóstol Juan la semana pasada es: no traguen entero. No traguen entero. No crean todo lo que se les dice, pero evalúen lo que están escuchando. Eso fue lo que dijimos el domingo anterior. El discernimiento para detectar la falsedad, ¿cómo se desarrolla? Poco a poco en nosotros, hermanos, a medida que somos expuestos a la verdad del Señor. Poco a poco vamos desarrollando ese discernimiento. Entre más leemos la palabra de Dios, entre más meditamos en la palabra de Dios, mientras más escuchamos la palabra de Dios, nuestros sentidos espirituales se hacen cada vez más agudos, permitiéndonos detectar el error. Esa es una de las razones por las cuales es tan importante venir a la iglesia. Parte de todo esto es el hecho de que el Señor direcciona a sus elegidos a la verdad. Nos lleva a la verdad. Yo no sé si usted ha escuchado historias. Aquí ha habido gente en esta iglesia, no están ahora, se mudaron, pero había una familia que fueron parte de los testigos de Jehová por un tiempo y abandonaron este movimiento y llegaron acá. ¿Por qué? El Señor los trajo. El Señor los sacó de una falsa enseñanza para traerlos a un lugar donde se predica la palabra de Dios. O sea que el Señor en su soberanía y en su providencia cuida a sus hijos. Él sabe, en un momento determinado pasa personas, lo he escuchado, personas que están en un movimiento de estos de falsos y de repente en su corazón empiezan a sentir que hay algo que no está bien. Sí, suena bonito, sí, prometen esto y lo otro, pero hay algo que no está bien hasta que se salen. ¿Y quién es ese, hermanos? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios poniendo en el corazón ese sentir de que hay algo que no anda bien. Y el Señor los traslada a iglesias donde se predica la verdad salvadora de Cristo. Hermano, yo no soy un hombre perfecto, pero aquí predicamos la palabra de Dios. Le voy a decir algo: no me valore a mí, valore la palabra que se predica aquí. Porque aunque usted no lo crea, es muy difícil encontrar una iglesia hoy donde se predica el verdadero mensaje. No es fácil. Y el Señor lo ha traído a usted aquí. Valore eso. Ahora, esta victoria nuestra sobre esta falsa doctrina, la enseñanza engañadora de los falsos maestros, no es producto de nuestra fortaleza. No es que seamos súper inteligentes, como ya les dije, tan espirituales, no. El apóstol nos deja claro al final del verso 4 que hemos vencido a los falsos profetas y la razón es hermosa. Porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo, hermanos. La victoria del creyente sobre el engaño de las falsas enseñanzas, ¿sabe por qué es debida? ¿A qué la debemos? A que Dios vive dentro de nosotros. Por eso, por favor, métase eso en su cabeza y en su corazón. Si usted es un cristiano, Dios vive dentro de usted a través del Espíritu Santo. Y el que está en nosotros es más poderoso, es mayor que el que está en el mundo. El Dios de los cielos está por encima del Dios sin mayúscula. El Dios de los cielos está por encima del Dios de este mundo, así lo llama la Biblia, a Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si usted ha leído el libro de Job, es un libro muy interesante y al inicio del libro, usted conoce probablemente la historia. Job es un hombre justo, Job es un hombre bueno y de una manera que no entendemos muy bien está Dios en el cielo y en la presencia del Señor. De repente llega Satanás y le dice:
básicamente que Job honra a Dios por todo lo que Dios le da. Job era un hombre rico, era un hombre próspero. Y Dios le dice, no, no es así. Dios sabía de la justicia de Job. Básicamente Satanás le dice, si tú le quitas, si tú dejas de bendecirle, él te va a maldecir en tu cara. ¿Qué tal eso? Hablarle a Dios en esos términos. Te va a maldecir en tu cara. Y el Señor le dice esto, escuche. Le dice a Satanás, ahí está Job. Haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién es soberano? Nuestro Dios, el que vive en nosotros. Él es soberano. Apocalipsis 20:10, vemos el final de Satanás. Sí, ahorita hace mucho daño. El Dios de este mundo, repito, pero mire cómo termina. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, el infierno, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano amado, no le quepa la menor duda, es mayor el Señor que vive en usted que el Dios de este mundo. Dios es nuestra victoria sobre el engaño satánico de las falsas doctrinas, y en su gran amor nos ayuda a detectarlas y se asegura de guardarnos en la verdad. Y lo que les estaba diciendo hace un ratito, hermanos, mire, ustedes y yo en realidad somos privilegiados. Yo le voy a pedir que usted piense en esto. Hoy es domingo, ¿cierto? Son las 11:49 de la mañana. Muchas iglesias en este país tienen sus horarios de servicio a esta hora. Muchas. O sea que en este momento, aquí en este momento, en otros lugares de esta nación y del mundo, yo le pregunto esto: ¿cuántos miles y miles y miles y miles de personas en este momento están escuchando engaños en el supuesto nombre de Cristo, y usted y yo estamos aquí? Hermanos, hay miles de personas que en este momento están escuchando un evangelio diferente, un mensaje que es humano, que no tiene poder para transformar sus corazones. Un mensaje que tiene como propósito, como ya les dije, alejarlos de la verdad, así ellos no lo sepan. Pero ustedes y yo estamos aquí recibiendo la santa palabra de Dios. Alabado, alabado sea el Señor, hermanos. Podríamos estar en otro lado, pero estamos aquí. Y si estamos aquí es porque el Señor, en su soberanía, en su amor y en su gracia, nos tiene aquí. En el siguiente verso de nuestro pasaje encontramos la razón por la cual los miles, las multitudes aceptan el mensaje equívoco de los falsos maestros. Verso 5. Ellos, hablando de los falsos maestros, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo obviamente los oye. ¿Qué es el mundo en el contexto de este texto? El sistema de oposición a Dios. Eso es el mundo en este contexto. No está hablando del planeta, no está hablando del universo, está hablando del sistema de oposición a Dios. ¿Liderado por quién? Por Satanás. Y Juan agrega que ellos, los falsos maestros, hablan de parte del mundo. ¿Qué significa eso? En congruencia con los valores del mundo. ¿Para qué? Para atraer a las personas que están en el mundo. Acuérdese cuál es el objetivo. El objetivo es engañar a la mayor cantidad de personas que se pueda. Por eso el mundo los oye. Es un sistema de doble vía, hermanos. Los falsos maestros apelan a la naturaleza caída del hombre. ¿Para qué? Para decirle lo que quiere escuchar. Por eso. ¿Y el mundo qué hace? Responde con euforia. El mundo responde con euforia. Y esa euforia lleva en nuestro día a las personas a abarrotar, a llenar a capacidad muchas, entre comillas, iglesias. Hermanos,
Se los he dicho en otras ocasiones. Mi convicción es que muchas de las, entre comillas, iglesias más grandes que hay no son iglesias, por más que tengan 40 y 50 mil personas. En esta mañana hace un par de días, vino a mi mente esta pregunta: ¿qué es el éxito en el ministerio? ¿Será que el éxito en el ministerio es tener 50 mil personas engañadas? Yo no creo. Yo no creo. Yo no quisiera tener que dar cuenta de 50 mil personas si les estoy diciendo mentiras. Imagínense el castigo de Dios para esa persona que está engañando a miles. Ellos no saben lo que están haciendo. La mayoría o muchos no saben lo que hacen. No saben. Yo creo que si supieran, tuvieran algo de temor de Dios, no lo harían. No lo harían. Pablo le escribe a Timoteo sobre este fenómeno del gusto, del deleite por los mensajes adulterados que provienen de los falsos maestros. Usted ha escuchado seguramente esto. Segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4. Escuche. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros, escuche, que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Pregunto yo, ¿no estamos viendo eso? ¿Acaso eso no es una descripción perfectamente clara de lo que vemos en nuestro día? Exactamente. La sana doctrina se volvió intolerable, hermanos, para la gran mayoría de personas. Es intolerable. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque de manera general, tengo que hablar de manera general. Fíjese que yo nunca menciono nombres de nadie ni iglesias en particular. Nunca. De manera general, la iglesia se ha propuesto ser atractiva. Esa es la clave aquí. La iglesia quiere ser atractiva al mundo. Quiere conformarse a la cultura. ¿Y qué ha pasado? Algo muy grave, que la línea divisoria entre el mundo y la iglesia es cada vez más borrosa. Es cada vez más borrosa, ya cada vez es más difícil distinguir entre la iglesia y el mundo. ¿Y qué pasa? Como consecuencia de ese afán por ser complacientes con la cultura, este mensaje se ha visto grandemente comprometido. Yo me pregunto qué pensarían hombres del pasado que dieron sus vidas por este mensaje. Yo quiero que usted sepa que detrás de esta Biblia, detrás de este mensaje, detrás de esta palabra hay mucha sangre. Muchas personas murieron por este mensaje, porque Satanás nunca ha querido que el mensaje sea divulgado y ha hecho todo lo posible por impedirlo. Y parte de ese trabajo ha sido matar a mucha gente. Quemados, hermanos. Los quemaban. A muchos de ellos. ¿Qué sentiría un hombre de estos si pudiera ver la basura que está pasando hoy en día en las iglesias? Y no vayamos, o sea, olvídese de las personas. ¿Qué sentirá el Señor? Que al haber dado su vida en la cruz por nosotros, vea cómo se prostituye, porque esa es la palabra. Se prostituye su palabra. ¿Qué siente? ¿Qué sentirá Jesús? ¿Ah? ¿Qué sentirá Jesús? Hoy la palabra de Dios es insuficiente. Es insuficiente. Por eso es que casi no se habla de ella. Porque se considera insuficiente por los pastores, por los líderes religiosos que prefieren apelar a sus estrategias, a sus metodologías humanas en la predicación y en otros aspectos de la vida de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. La gente vive embebida y consumida por los números. En el mundo, una iglesia saludable es una iglesia que tenga mucha gente. Hermanos, eso no es cierto. Es cierto, yo sí creo que Dios bendice y Dios trae, es bíblico. Dios agrega a la iglesia los que han de ser salvos, Hechos 2. Pero una cosa es que Dios agregue a la iglesia y otra cosa es que a través de metodologías humanas se llene un recinto. Las discotecas también se llenan. Los estadios de fútbol también se llenan. Es lo mismo. Pero en el nombre de Cristo.
usando el nombre de Cristo, blasfemando el nombre de Cristo. No, hermanos, nosotros no estamos para eso. Lo dijimos, Pablo le dice a Timoteo que la gente escucha a maestros que les digan lo que quieren oír. Él habla de fantasías y mitos, ¿no? En lo que acabamos de leer. Ay, hermano querido. Cuando el mensaje de Dios se cambia por la sabiduría humana, el resultado es, en palabras del apóstol Pablo, en ese verso que acabamos de leer, dice fantasías y mitos. Yo le voy a poner mis palabras. En mis palabras son puros cuentos, cuentos. A la gente le encantan los cuentos. Yo no sé si usted ha escuchado sermones en los cuales el predicador se la pasa contando historias. Hermanos, el predicador habla del perro, habla de la esposa, habla de la sopa que se comió la semana anterior, la película que se vio de la suegra. Historias, cuentos. Y si el mensaje de Cristo se menciona, es secundario. Por allá abajito, y mal usado, mal empleado, mal presentado. Entonces, ahora, si usted mezcla a esa selección de cuentos e historias el mensaje que apela a la naturaleza pecaminosa, o sea, las historias que estos individuos cuentan son simple y llanamente para tener a la gente que no se les duerman. Porque si yo me paro aquí y empiezo a decirles, bueno, hermanos, imagínense que cuando yo me casé esto y lo otro, y la noche de bodas esto y lo otro, y todo el mundo está así porque a la gente le encantan las historias, ¿cierto? No, que hermano, imagínense cuando yo estaba en tercero de primaria, entonces, ¿y eso qué tiene que ver con el evangelio, hermano? Ilustraciones, no lo tengo aquí, pero hermanos, las ilustraciones, o sea, hay personas que traen al púlpito. Hubo un pastor que trajo al púlpito una cama porque estaba haciendo una serie del sexo en el matrimonio. No es mentira. Hay pastores que traen vasos de agua y entonces el Espíritu te llena como este vaso está siendo llenado de agua. ¿Será que no podemos pensar? Y en todo esto el evangelio por ningún lado se pierde. Y entonces la gente está así, con la boca abierta, les echan un chiste, se ríen, y Satanás detrás, feliz por ver a la gente siendo engañada. Feliz. ¿Usted se da cuenta de la seriedad de esto? Hermanos, el mundo oye a los falsos maestros porque ellos hablan lo que el mundo quiere escuchar. Por eso es que usted ve las multitudes. No me malinterprete, yo sé que Dios va a llenar esta iglesia, pero no la va a llenar por las metodologías humanas. La va a llenar porque Él va a ir trayendo poco a poco a aquellos que han de ser salvos. Por eso la va a llenar. Pero hay una realidad. No nos confundamos, hermanos. Las multitudes van camino a la perdición. No lo digo yo. Lo que usted ve en nuestro día, los 40, 50 mil personas en una iglesia, es consecuente con lo que dice Mateo, Jesús en Mateo 7:3. En el Sermón del Monte, Él dijo, acuérdese, lo vimos los que estuvimos acá, ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la perdición, y luego escuche, y muchos. Esa palabra muchos que usted está viendo en la pantalla es una palabra muy fuerte. Jesús nos está diciendo que muchos entran
por la puerta que lleva a la perdición. Y mi convicción es que parte de esos muchos, hoy, ahorita, en este momento, están sentados como están sentados ustedes en otras, entre comillas, iglesias. Mateo 7:23, otra escritura francamente aterradora para los incrédulos que creen ser. Los incrédulos que creen ser de Cristo. La hemos dicho, la mencionamos con frecuencia. Muchos, dice él, muchos vendrán a mí llamándome Señor, 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 Señor. Y yo les diré, nunca, nunca los conocí. Nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Hermanos, esto es serio. Esto es serio. Es claro que las multitudes están siendo engañadas a través del cáncer de las falsas doctrinas. Es un cáncer. Verso 6, final de nuestro pasaje. Nosotros somos de Dios, dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El apóstol reitera el hecho de que el creyente es posesión de Dios nuevamente, en contraste con la realidad de los falsos maestros que dice son del mundo. Y luego Juan afirma algo muy importante. Escuche, el que conoce a Dios nos oye. Ahí está. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. El Señor Jesús hace eco de esto mismo en Juan 8:47. Mire lo que dice Jesucristo, escuche, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, hablándole a los fariseos, por eso ustedes no escuchan. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ahí está. Hermanos, el cristiano escucha la voz del Señor a través de su palabra, pero el que no es de Dios la rechaza. Es así. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al hombre natural, hermanos? A la persona que no ha sido redimida por Dios. La Biblia presenta su rechazo hacia la palabra de Dios y su inhabilidad para recibirla. Escuche, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad. Otras versiones dicen, porque la palabra de la cruz es locura. Locura para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. El mensaje que la mayoría rechaza, para el creyente y para la persona que cree, es poder de Dios. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no las acepta? Porque para él son necedad, son una tontería, son una locura. Y no, escuche esto, no las puede entender. No las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Hermanos, el hombre sin Cristo no puede comprender las verdades de Dios y tampoco desea hacerlo. Prefiere buscar mensajeros que le agraden con palabras que sean atractivas a su naturaleza caída. El hombre natural rechaza la verdad de Dios para dar cabida a las mentiras, pero el creyente reconoce la voz del buen pastor, la voz de nuestro amado Señor Jesucristo a través de su palabra. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y Juan termina diciendo que en esa realidad se conoce, dice al final, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahí concluye él su idea en esta primera porción. Básicamente dice, quien oye las palabras de Dios a través de las personas que Dios llama para comunicarla, esas personas tienen el espíritu de la verdad. Por otro lado, el espíritu del error se manifiesta en aquellos que rechazan la sana doctrina. ¿Para qué? Para dar cabida a la mentira. Termino entonces, hermanos queridos, haciendo un llamado a la reflexión. Ya voy a acabar, pero escúcheme este final, lo que le quiero decir. No es casualidad que ustedes y yo tengamos acceso al verdadero mensaje de la palabra de Dios. No es casualidad.
nosotros podríamos, como les dije ahorita, ser parte de la gran mayoría que está siendo engañada a través de las falsas enseñanzas. Mi convicción es esta: estamos aquí por la gracia del Señor. El Señor nos puso acá, el Señor nos trajo acá, a pesar de que afuera la realidad es muy complicada. Es fácil, pudiésemos estar en una de estas iglesias, es fácil. Yo en lo personal agradezco al Señor que, habiendo tanto error en la enseñanza bíblica a través de universidades y los seminarios actuales, porque lo que pasa en la iglesia en alguna medida es un reflejo de lo que pasa en las universidades y en los seminarios. O sea, esto no es una cosa solamente de la iglesia. Hay muchos seminarios que empezaron muy bien y están terminando muy mal. Hay muchos seminarios muy liberales. Hay muchos seminarios donde se enseña en el seminario que este libro no es suficiente. Hay muchas cosas de las cuales a mí en lo personal el Señor me ha librado. Y yo le doy gracias de que me haya permitido formarme poniendo en mi camino una sana doctrina. A través de una persona que nunca he mencionado aquí, lo voy a hacer hoy. Nunca lo he hecho. Un mentor que, a pesar de que nunca tuve una relación personal con él, a través de su ministerio y su enseñanza, el Señor lo utilizó para transformar mi vida como la vida de seguramente cientos de miles de personas, y es el pastor John MacArthur. El Señor me llevó a poder ser parte de su ministerio a través de su ministerio de enseñanza, a través de la universidad donde estudié y a través del seminario que él presidió por muchos años, en el cual estoy a punto de empezar unos estudios esta próxima semana, para lo cual les ruego me ayuden en oración. Parte de la razón por la cual hago esto, y quiero pensar que es así, ¿no? Es el compromiso con la palabra del Señor, el compromiso con la iglesia. Creo que es importante que el predicador se prepare de la mejor forma para cuidar las almas de las personas. Entonces, si Dios me da vida, arranco esta semana algo que no va a ser fácil, ni para mí, ni para mi familia. Oren, por favor, por nosotros. Ahora, en lo que compete a ustedes, lo que les dije ahorita, ustedes podrían estar en un lugar, hermanos, donde domingo a domingo son entretenidos. Ustedes podrían estar en un lugar seguro, segurísimo, mucho más entretenido que este, se lo aseguro. Pero ustedes estarían siendo despojados del poder transformador del evangelio. Gracias a Dios que nos trajo aquí, tanto a ustedes como a mí. Que el Señor continúe bendiciendo esta iglesia, hermanos, que su palabra nos transforme día tras día más y más en semejanza a Cristo, que podamos ver, y ese es el anhelo más grande de mi corazón, que podamos ver el milagro de la salvación aquí, que podamos ver personas ser trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz a través de su palabra. Eso es lo que yo más deseo en la vida, ver salvación aquí. Y adicionalmente, hermanos, que el Señor nos use a todos, lo que decía Leo hoy en su oración, nos use a todos para hacer contrapeso a la proliferación de las falsas enseñanzas. La iglesia no es solamente el pastor, no solamente son las personas de la alabanza, no solamente son las personas que sirven en un ministerio. La iglesia somos todos. Y todos necesitamos ser parte de la gran comisión. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, hermanos, y compartir, como decía Leo, esa verdad con otras personas para que puedan salir del engaño.
Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por todo lo que haces, por tu gran amor que nos has mostrado a nosotros, los que estamos aquí reunidos, a los que no han venido en esta mañana, quizás que nos estén viendo, hermanos de la iglesia. Señor, gracias. Gracias por tener misericordia de nosotros y permitirnos estar en un lugar en donde somos edificados, incluyéndome a mí mismo, por ti, a través de tu palabra. Oramos que nos ayudes a hacer un contrapeso a todo este engaño, a toda esta falsa enseñanza que hay en nuestro día. Ayúdanos a ser una iglesia fiel que nunca, por ningún motivo, Señor, comprometa la integridad de tu palabra. Ayúdanos a ver el producto de la fidelidad. Ayúdanos a ver el producto del poder de tu evangelio a través de vidas genuinamente transformadas por el poder de tu palabra. Gracias por tenernos aquí. Ayúdanos a valorar el estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén.